Imaginen el caso de una empresa que acaba de publicar un reporte de ganancias récord. Las ventas, bueno, están por las nubes. Las revistas de negocios los ponen en la portada. Exacto, todos celebran a la junta directiva. Y sin embargo, 12 meses después, esa misma empresa se declara en quiebra. Desaparece por completo. ¡Wow! Es que suena como a ficción, pero fíjate que pasa muchísimo más de lo que la gente cree. Tal cual. Quienes ven esto desde afuera siempre se preguntan, ¿cómo es posible que un gigante colapse de la noche a la mañana? Pero la verdad es que los colapsos corporativos casi nunca ocurren así, de la nada. Claro, el paciente ya estaba sangrando internamente, desde hace meses. El problema es que los médicos solo estaban mirando la métrica equivocada en el monitor. Dieron en el clavo con la métrica que no importaba. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hoy nos sumergimos en un documento sumamente denso, pero absolutamente fascinante, llamado KPIs Contabilidad Gerencial. Un título un poco árido, lo admito. Un poco, sí. Pero la misión de esta inmersión profunda de hoy es desmitificar cómo estos 26 indicadores clave de gestión, o KPIs, no son simples fórmulas matemáticas aburridas que viven en una hoja de cálculo. No, para nada. De hecho, conforman el verdadero sistema nervioso de cualquier organización. Esa analogía me encanta. El sistema nervioso. Es que es muy precisa. Porque, un sistema nervioso tiene una función principal, que es mantener al organismo vivo mediante señales. Señales de dolor, de hambre, de pérdida de equilibrio. Ajá. Los números financieros tradicionales suelen ser fríos, casi estáticos. Pero este conjunto de 26 indicadores toma esos datos y los convierte en señales de alerta temprana. Literalmente te avisan antes de que te caigas. Exactamente. El documento que estamos analizando toma toda esta complejidad técnica y la organiza de una manera muy digerible, basándose en el famoso marco del cuadro de mando integral. El famosísimo Balance Scorecard. Ese mero, el que popularizaron Kaplan y Norton por allá a principios de los 90. Solo que aquí, a las 4 perspectivas clásicas que ya conocemos, el texto le añade una quinta lente enfocada puramente en los costos gerenciales. Lo cual nos da un mapa mucho más completo de la situación. Y creo que la mejor forma de abordar este mapa es empezar por donde, la gran mayoría de los directivos empiezan sus mañanas. Revisando la cuenta bancaria. Es el punto de gravedad inevitable de cualquier negocio. De ahí no podemos escapar. Dentro de esta perspectiva financiera, el documento establece los umbrales básicos de supervivencia. A ver, danos un ejemplo. Miremos el ROS, por ejemplo. La rentabilidad sobre ventas. No se trata solo de saber cuánto vendiste en el mes, sino qué porcentaje de cada peso o de cada dólar que entra a la empresa se queda realmente en la caja. Claro, después de pagar absolutamente todo. Exacto. El documento marca que un ROS superior al 10% es un estándar de excelencia. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque eso significa que de todo el esfuerzo masivo que hace la organización para fabricar, vender, distribuir su producto, al menos está reteniendo una 10ª parte como utilidad real y palpable. Sí, es tu colchón de seguridad. Y fíjate que si ese margen cae, al 3 o 4%, cualquier ráfaga de viento en la economía te destruye. Imaginen un aumento sorpresivo en el precio de la gasolina para los camiones de reparto. Te borra toda la ganancia de un plumazo. Exacto. Y de repente la empresa empieza a operar a pérdida sin darse cuenta. Totalmente. Y luego de eso, el documento nos lleva a evaluar qué tan eficientemente usamos el tamaño y los recursos de la empresa. Ahí es donde entran el ROA, que es la rentabilidad sobre los activos, y el ROI, la rentabilidad sobre la inversión. 2 clásicos. Sí, pero vitales. Si una división de la empresa exige una inversión gigantesca, en maquinaria nueva de última generación, el ROI nos dirá si ese esfuerzo gigantesco valió la pena. ¿Y cuál es el número mágico ahí según las fuentes? Un rendimiento mayor al 15% en un centro de inversión se considera excepcional. Un 15%. Ok, anotado. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, el texto introduce un concepto que cambia las reglas del juego. Y es uno que a menudo confunde muchísimo a quienes no tienen una formación estrictamente financiera. Ajá, ¿cuál es? El EVA, o valor económico agregado. Uy, a ver, frena un momento ahí. Porque cuando leí las fuentes para preparar esta sesión, esta parte me obligó a releer el párrafo como 3 veces. Suele pasar. No es intuitivo al principio.
Es que el texto afirma categóricamente que una empresa puede reportar utilidad contable, pagar impuestos sobre esas ganancias y hasta celebrar en la fiesta de fin de año. Con champaña y todo. Sí, sí. Y al mismo tiempo, estar destruyendo el valor de la empresa mes a mes si su EVA es negativo. O sea, ¿cómo se explica esa contradicción lógica? ¿Cómo puedes ganar dinero y destruir tu propia empresa simultáneamente? Yo sé, parece magia negra contable, pero en realidad es puro sentido común económico cuando lo analizas bien. El principio fundamental del EVA es que el capital nunca, jamás es gratis. ¿Ok? Imagina que alguien toma un préstamo gigantesco del banco con una tasa de interés del 10% para invertir en un nuevo negocio. Y al final del año, ese negocio arranca y genera un rendimiento del 6%. Entiendo. De la empresa. Hay utilidad. Claro, el contador está feliz. Pero económicamente hablando, el costo de mantener ese dinero funcionando fue mayor que lo que produjo. O sea, ganaste dinero operando el negocio, pero digamos, la renta que tienes que pagar por usar ese dinero del banco te está comiendo vivo por dentro. Exactamente, diste en el clavo. El inversionista o el banco espera un retorno mínimo por el riesgo de prestarte ese capital. Si tus ganancias no superan ese umbral invisible, que en finanzas llamamos el costo de capital, pues tu EVA es negativo. ¡Wow! O sea, que hay utilidad en el papel, pero la empresa vale menos hoy que ayer. Tal cual. Estás erosionando la riqueza de los accionistas lentamente, mes a mes, aunque veas números positivos en la cuenta. Es como celebrar que tu barco avanza a 5 nudos por hora, ignorando por completo que le está entrando agua a 6 nudos por hora. Eventualmente te vas a hundir. Es una analogía perfecta. Y conectando un poco con esto de las fugas ocultas y el agua que entra al barco, el texto hace un doble clic fascinante en la perspectiva de costos gerenciales. Hay una métrica que me pareció de verdad devastadora. El costo de calidad total. Ah, sí, ese es un golpe de realidad para muchos. Porque no es simplemente lo que cuesta hacer las cosas bien en la fábrica, sino lo que cuesta hacerlas mal. Es un indicador brutal. Básicamente agrupa 4 variables distintas. Lo que inviertes en prevención, o sea, capacitar a la gente, lo que gastas en evaluar o inspeccionar la calidad de los productos, y luego, los verdaderos monstruos de la ecuación. Los fallos. Sí, los fallos internos, cuando algo se rompe en la línea de ensamblaje antes de salir de la fábrica. Y los fallos externos, que es cuando el cliente ya recibe un producto defectuoso y exige garantías, reembolsos o devoluciones. Y el estándar que proponen las fuentes para esto es altísimo. Dice que las empresas de clase mundial mantienen todos estos costos de calidad sumados por debajo del 3% de sus ventas totales. Es un margen muy apretado. Pero la lógica es aplastante. O sea, si los fallos y lo que te cuesta prevenirlos superan el, digamos, 6 o 7% de tus ventas, básicamente estás pagando un impuesto a la incompetencia. Literalmente. Y ese porcentaje se come directamente la utilidad que mencionábamos antes con el ROE. Claro, te destruye el ROE. Y fíjate que lo peor de los fallos externos no es solo el costo de reemplazar el producto físico, es el daño tremendo a la reputación de la marca, que es mucho más difícil de cuantificar. Pero aquí nos topamos con la gran limitación de todo lo que acabamos de discutir hasta ahora. A ver. Hemos hablado del ROE, del ROI, de las utilidades contables, de los costos de errores pasados. Y justo ahí es donde quería llegar yo, porque, escuchando toda esta primera parte, me surge una duda enorme. Entender de finanzas es vital, sí, de cajón, pero intentar dirigir una corporación entera basándose únicamente en estas métricas financieras es como intentar conducir un auto a toda velocidad por una autopista oscura, mirando únicamente el espejo retrovisor. Esa es la metáfora clásica y es muy cierta. Es que el texto mismo admite que todos estos son indicadores rezagados, son literalmente la autopsia del trimestre pasado. Sí, te dicen de qué murió el paciente. Exacto. Nos dicen con precisión quirúrgica cómo sobrevivió o por qué murió el paciente hace 3 meses. Pero no nos dan ni una sola pista de qué va a pasar el mes que viene. Esa es precisamente la trampa financiera en la que caen muchas empresas. Y es el dilema exacto que originó el diseño del Balance Scorecard en primer lugar. O sea, no podemos gestionar el futuro de un proyecto mirando el saldo bancario de ayer. Es imposible.
Si las finanzas son el espejo retrovisor, necesitamos urgentemente empezar a mirar por el parabrisas. Necesitamos lo que se conoce como indicadores líderes. Los que te muestran el camino. Ajá, aquellos que actúan como la causa, mientras que las finanzas al final del día son simplemente el efecto. Y eso nos empuja directamente a la segunda gran área de nuestro análisis, que son las perspectivas de clientes y de procesos. La verdadera bola de cristal corporativa. O sea, si queremos predecir cuánto dinero habrá en la cuenta bancaria en diciembre, tenemos que medir qué tan enamorados están los clientes de nosotros en julio. Es así de simple. Y el rey indiscutible en este documento para medir ese amor del cliente es el NPS, el Net Promoter Score, que es esa clásica encuesta que todos hemos llenado del 1 al 10, ¿qué tanto nos recomendarías con un amigo? Todos la hemos visto. Sí, pero las matemáticas detrás de este indicador no son tan simples como sacar un promedio de calificaciones escolares. No, para nada. El documento es súper estricto en esto. Para considerar que la empresa tiene un crecimiento orgánico verdaderamente asegurado, el NPS debe ser superior a 50. Y hay que aclarar que sacar 50 no es como sacar un 5 en un examen sobre 10. No, porque la fórmula del NPS resta a los detractores. O sea, la gente que habla activamente mal de ti, se los resta del porcentaje de los promotores, que son los fans que te aman y te recomiendan. Los que te dan calificaciones neutrales simplemente se ignoran, no cuentan. Básicamente es una guerra entre los que te aman y los que te odian. Exacto. Así que lograr un 50 significa que tienes un ejército de embajadores de marca que supera por un margen masivo a cualquiera que haya tenido una mala experiencia con tu producto. Y financieramente hablando, esa lealtad incondicional se conecta con lo que el texto llama la regla de oro del valor del cliente, que es el CLV, o valor de vida del cliente, enfrentado directamente al CAC, que es el costo de adquisición. Esa comparación es la que te dice si tu modelo de negocio tiene futuro. Me encanta este concepto porque desmitifica por completo ese afán de los equipos de ventas de conseguir clientes a cualquier precio. O sea, si tú vendes cajas de suscripción de café gourmet y te cuesta $100 en publicidad de redes sociales conseguir a un solo suscriptor nuevo, Ajá. pero resulta que ese suscriptor se aburre y cancela su plan después de gastar solo $60 en tu tienda, bueno, estás cavando tu propia tumba comercial. Claro, estás perdiendo $40 por cada supuesta venta exitosa. Exacto. Cada nuevo éxito de tu equipo de marketing te acerca más rápido a la bancarrota. Lo que hace que el indicador de retención de clientes sea quizás la métrica predictiva más importante de todas. El documento establece que retener clientes con una tasa superior al 90% es el objetivo ideal. ¿90%? ¡Wow! Es altísimo. Pero la lógica subyacente es universal en cualquier industria, sea cual sea. El costo de mantener feliz a un cliente que ya confía en tu marca es siempre, estadísticamente hablando, muchísimo menor que el despliegue de recursos necesarios para convencer a un extraño total de que abra su billetera por primera vez. Sí, convencer a alguien nuevo es carísimo. Pero claro, decir hay que mantener feliz al cliente es un cliché hermoso que se dice fácil en las reuniones. La gran pregunta es, ¿cómo se logra eso en la práctica? Ahí es donde entran los procesos. Pues sí, bajando a la sala de máquinas, que es precisamente la perspectiva de procesos internos. Porque si el cliente sonríe allá afuera, es porque las tuercas están muy bien ajustadas aquí adentro. El puente entre un cliente feliz y un proceso interno eficiente es totalmente innegable. Las fuentes nos hablan de dos métricas operativas que son implacables. La primera es la tasa de defectos. En procesos de clase mundial, la producción que no cumple los estándares de calidad debe ser menor al 1%. ¿Menos del 1%? Sí, es decir, de cada 100 interacciones con un cliente o 100 productos fabricados, menos de uno requiere algún tipo de corrección. Casi perfección absoluta. Y la segunda métrica de la que hablan es la rotación de inventario, que a simple vista, la verdad, parece una métrica súper aburrida, pero es vital. Es el oxígeno puro de la empresa. El texto sugiere que rotar el inventario más de 8 veces en un periodo es sinónimo de máxima eficiencia. Y entendamos el mecanismo detrás de esto para quienes nos escuchan. Un inventario que no se mueve, cajas amontonadas en una bodega durante 6 meses, no es solo espacio físico ocupado. No, es dinero. Es dinero en efectivo, oxígeno de la empresa que está atrapado en un estante juntando polvo.
Y si viene una crisis y necesitas liquidez urgente, pues no puedes pagarle la nómina a tus empleados con cajas de tornillos que nadie compró. Exacto. La falta de rotación asfixia por completo tu capacidad de respuesta, y hay una métrica de procesos más que actúa como el hilo invisible que teje todo esto que estamos hablando. Es el tiempo de ciclo. ¿Qué es exactamente? Es el tiempo cronometrado que toma transformar una orden inicial en una entrega final al cliente. Si este tiempo comienza a alargarse lentamente más allá del estándar histórico que tienes, el sistema te está gritando que hay un cuello de botella formándose en alguna parte. Y aquí, fíjate que aquí es donde todas las piezas del tablero de las que hemos hablado empiezan a encajar. Pensemos en esto como un dominó gigantesco. A ver. Si hoy el tiempo de ciclo se alarga porque una máquina de la fábrica falla y nadie la repara rápido, mañana tu tasa de defectos sube al 4%. Ajá. Eso provoca inevitablemente que la semana que viene cientos de clientes reciban sus productos tarde o, peor aún, rotos. Esos clientes furiosos se van a las redes sociales y destruyen tu puntuación de NPS el mes que viene. Se vuelve un efecto cascada. Y finalmente, ese éxodo masivo de clientes decepcionados hace que tu métrica financiera intocable del ROI se desplome a fin de año. La relación de causa y efecto es de una claridad casi aterradora. Es una reacción en cadena perfecta. Lo que ocurre en el piso de la fábrica un martes por la mañana dicta la salud de las acciones de la empresa en la bolsa de valores 6 meses después. Lo cual nos empuja hacia un territorio inevitable en esta charla. Hemos hablado de maquinaria operando rápido, de estrategias de ventas, de retención, pero los procesos no se optimizan solos. Por supuesto que no. Las máquinas no se despiertan un día y deciden reducir sus propios defectos. Y eso nos lleva a la tercera parte de este mapa, la base absoluta de toda la pirámide de la que hablan los autores, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que es básicamente el motor invisible que mueve todo este sistema. El capital humano. Exactamente, la gente. Si esta base se agrieta, por más KPIs perfectos que tengas, todo el edificio del Balance Scorecard se derrumba sobre tu cabeza. Aquí las fuentes nos exigen medir cosas que históricamente en el mundo corporativo se han considerado muy difíciles de cuantificar. Como la capacitación, por ejemplo. Sí, el índice de capacitación, donde el estándar de excelencia es brindar más de 40 horas de formación estructurada por empleado al año. Eso equivale, piénsalo bien, a sacar a una persona de la línea de producción o de su escritorio durante una semana entera solo para que aprenda nuevas habilidades. Lo cual a muchos gerentes les aterra por el tiempo perdido. Y también está el índice de innovación, que me parece a mí una métrica de supervivencia darwiniana pura. Es vital hoy en día. Este índice mide qué porcentaje de tus ingresos actuales proviene de productos o servicios que literalmente no existían hace 3 años. El texto pide que este número sea mayor al 20%. Te obliga a moverte. Básicamente el KPI te está gritando a la cara. Si tu empresa vive de ordeñar exactamente la misma vaca que inventaste hace una década, tienes los días contados. Alguien más va a irrumpir en tu mercado y te va a sacar. Así es. Y por supuesto no podemos olvidar el índice de clima laboral, que en el documento recomiendan mantenerlo por encima de un 7.5 sobre 10. Ahora, mira, aquí voy a ser un poco de abogado del diablo. Adelante. Entiendo perfectamente la teoría, pero me pongo en los zapatos de un director financiero súper tradicional, alguien con 20 años de experiencia manejando presupuestos rígidos, y veo en un reporte formal métricas llamadas clima laboral y horas de formación. Suenan como cosas de recursos humanos nada más. Exacto, suena a que son métricas muy blandas, muy de, no sé, retiro espiritual corporativo con fogata y guitarras. ¿Cómo convencemos a una junta directiva de la vieja escuela de que medir si la gente sonríe o no en la oficina es algo que deben tomar tan en serio como el flujo de caja libre? Esa es la miopía clásica corporativa de la que padecen muchas empresas. Clasificar estas métricas como blandas, cuando en realidad esconden los costos más duros y crueles que puede sufrir una organización. A ver, explícame esa conexión financiera. El documento conecta esto inteligentemente con la tasa de retención de talento, exigiendo mantenerla por encima del 90%. Para entender por qué esto es de vida o muerte a nivel financiero, pensemos en el mecanismo de la rotación de personal. ¿Qué pasa en la vida real cuando un ingeniero senior clave que está cansado de un pésimo clima laboral, un día dice, me voy, y renuncia? Pues es un desastre silencioso para el equipo. Exacto, pero un desastre muy costoso.
Primero tienes que pagar los costos de reclutamiento de recursos humanos para buscar un reemplazo. Entrevistas, agencias, todo eso. Dinero que sale de la caja. Luego, a esa persona nueva que contratas, le tienes que dedicar meses de capacitación para que entienda cómo operan. Pero lo más grave, y esto es lo que no ven los directores financieros tradicionales, es la pérdida monumental de productividad durante esos 6 o 9 meses de curva de aprendizaje. Claro, el nuevo va mucho más lento. Esa caída en la eficiencia de la producción impacta directamente en lo que en finanzas llamamos el margen de contribución, que en términos sencillos para quienes no son contadores, es el dinero que te queda de tus ventas después de pagar los costos directos de producción para poder cubrir tus gastos fijos, como la renta, y así generar ganancia. O sea, entiendo. Le sigues pagando exactamente el mismo alquiler de $100,000 al dueño del edificio y los mismos salarios base a la gente. Pero resulta que la fábrica produce la mitad de las unidades porque el equipo está aprendiendo a usar el sistema que el ingeniero que renunció ya dominaba con los ojos cerrados. Tal cual lo describiste, ese margen de contribución se hace pedazos y los costos fijos te comen. Así que un mal clima laboral no es un problemita blando de recursos humanos, es una hemorragia de efectivo real que tal vez no aparece en una factura con un concepto claro que diga costo por hacer enojar al ingeniero, pero que destruye el valor de la empresa mes a mes. Qué fuerte ponerlo en esos términos. Y bueno, llegados a este punto, creo que quienes nos escuchan hoy podrían estar sintiendo un poquito de vértigo. Es mucha información. Demasiada. Hemos puesto sobre la mesa 26 KPIs organizados en 5 perspectivas distintas. Hemos estado hablando desde tasas de retención de talento hasta el valor económico agregado y tiempos de ciclo. En el mundo real de las oficinas, enfrentar un panel de control en tu computadora con 26 luces parpadeando simultáneamente, bueno, es la receta perfecta para la parálisis por análisis. Nadie puede gestionar 26 cosas a la vez con la misma intensidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo toma un directivo promedio este documento tan denso y lo aplica un lunes por la mañana sin colapsar por completo ante la sobrecarga de información? Fíjate que el propio texto es muy consciente de este riesgo. Y para evitar que el diagnóstico se vuelva simplemente un ruido ensordecedor que nadie entiende, propone lo que yo considero el antídoto definitivo: la regla de las 3 referencias. Las 3 referencias. La premisa de esta regla es tajante. Un indicador solitario, por muy matemáticamente perfecto que esté calculado, es absolutamente ciego y mudo sin contexto. Profundicemos un poco en el mecanismo de esas 3 referencias. ¿Cuáles son? La primera referencia que siempre debes tener es la meta interna, o sea, ¿qué objetivo específico dictó la gerencia para este indicador este trimestre? Si no hay meta, no hay juego. Un 5 no significa absolutamente nada si no sabemos si estamos subiendo desde un 3 o si estamos cayendo en picada desde un 10 respecto a nosotros mismos el año pasado. El contexto contra ti mismo. Y la tercera, que suele ser la más dolorosa a veces de aceptar, es el benchmark o la referencia del sector. O sea, salir de tu burbuja y preguntar, ¿cuál es el promedio de eficiencia de los 3 competidores directos en nuestra misma industria? Fíjate que hay una frase en las fuentes sobre esto que es como, no sé, como un balde de agua fría. Cito, sin estas 3 referencias, el número solo describe, no orienta la decisión. Y si lo pensamos bien, con honestidad, esto es algo que ocurre en las salas de juntas corporativas todo el tiempo. A diario. Alguien de operaciones proyecta una diapositiva inmensa y dice, con muchísimo orgullo, señores, nuestra rotación de inventario este mes es de 6, y todos en la mesa sienten como si entendieran, pero en realidad acaban de compartir un dato de trivia. No están compartiendo inteligencia de negocios. Exacto. Ese número 6 flotando ahí en el vacío de la pantalla no le permite al CEO tomar absolutamente ninguna decisión estratégica. Pero a ver, si esa misma persona se para y dice, a ver, nuestra rotación es de 6, nuestra meta interna corporativa era 8. Es cierto que históricamente estábamos en 5 el año pasado, así que mejoramos un poquito, pero resulta que el promedio de toda nuestra competencia directa en la industria es 12. ¡Boom! Cambia todo. Totalmente. Ahí tienes una narrativa completa y alarmante. Sabemos exactamente dónde estamos, sabemos el ritmo tan lento al que avanzamos, y descubrimos de golpe que la competencia nos está pasando por encima con el doble de velocidad.
Ahora la Junta sí tiene que tomar una decisión de emergencia sobre la logística ese mismo lunes. Y fíjate que este ejemplo que das revela la verdadera naturaleza del Balanced Scorecard. El objetivo fundamental jamás, nunca, fue diseñar un panel mágico donde las 26 luces estén perfectas, verdes y brillantes todos los meses. Eso es imposible. La utopía no existe en los negocios. El propósito real de este sistema es ofrecerte un escaneo integral en tiempo real que esté tan bien calibrado que los líderes puedan darse el lujo de ignorar el ruido de las 20 cosas que están funcionando bien en automático. Para poder enfocarse. Exacto, para concentrar el 100% de su talento humano y sus recursos en ese único indicador, esa luz roja que acaba de salir de su tendencia histórica y requiere un torniquete financiero inmediato antes de que el paciente se desangre. Es como el tablero de un avión comercial. Como piloto, no estás mirando el nivel exacto de combustible a cada milisegundo durante un vuelo de 8 horas, pero agradeces infinitamente que existe una alarma sonora que te avise de inmediato cuando se está acabando. Es una excelente forma de verlo. Haciendo una rápida síntesis de todo este viaje que hemos hecho hoy, empezamos desmitificando cómo métricas tan pesadas como el ROA o el famoso EVA son vitales para saber si ganas o pierdes, pero actúan simplemente como el espejo retrovisor que nos muestra el valor que ya creamos o ya destruimos. He pasado. Luego, ajustamos la mirada hacia adelante, hacia el parabrisas, con los clientes y los procesos internos. Ahí descubrimos que la verdadera bola de cristal predictiva para las finanzas es, por un lado, mantener el inventario en constante movimiento y, por el otro, mantener a los clientes detractores al mínimo posible. Los famosos indicadores líderes. Y finalmente, entendimos que el motor oculto que alimenta todo este ecosistema complejo corporativo es la retención del talento humano y la capacidad constante de la gente para innovar sin descanso. Sin embargo, antes de terminar nuestra sesión de hoy, hay un detalle escondido en los anexos del documento que no podemos ignorar. Ah, sí. ¿Cuál? Es algo que redefine completamente todo lo que hemos discutido en los últimos minutos. Resulta que cada uno de estos 26 indicadores clave en el texto original no se presenta solo como una fórmula matemática tradicional, viene acompañado de una propuesta directa de integración con inteligencia artificial. Oh, es verdad, lo recuerdo. Y los casos de uso que plantean las fuentes son de otro nivel completamente. El texto sugiere que en lugar de que un analista calcule todo esto a mano en Excel, podemos usar algoritmos de IA para simular, en cuestión de milisegundos, cómo se alteraría tu punto de equilibrio financiero si, digamos, los costos de importación suben un 15% mañana por un arancel. O, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para procesar miles y miles de encuestas de clientes con respuestas abiertas, y que la IA extraiga el sentimiento emocional real detrás del texto para alimentar el indicador de NPS. Algo que a un equipo humano de analistas le tomaría semanas leer y clasificar. Literalmente semanas. Y esto nos plantea un escenario de futuro corporativo fascinante, porque históricamente el profesional valioso en una empresa era aquel que sabía cómo ejecutar la matemática, el experto que dominaba la hoja de cálculo súper compleja para extraer ese indicador rezagado al final del mes. ¿El gurú del Excel? Exacto. Pero si la máquina hoy en día ya puede procesar los 26 KPIs de manera instantánea, analizarlos contra las referencias del sector global y además proyectar 3 escenarios de crisis diferentes antes de la reunión de las 9 de la mañana, pues el acto puramente técnico de calcular pierde absolutamente todo su valor competitivo en el mercado laboral. Lo cual, francamente, nos deja con una reflexión bastante provocadora para llevarnos el día de hoy. A ver. Si la inteligencia artificial ya diagnostica a la perfección la enfermedad corporativa cruzando estos 26 datos y además te imprime la receta detallada de las posibles curas en un par de segundos, la pregunta es, ¿cuál es entonces el rol del ser humano en la oficina del futuro? Es la gran pregunta de nuestra generación. ¿Nos convertiremos acaso simplemente en una especie de negociadores emocionales? Donde nuestro único valor real para la empresa sea tener la empatía humana y la influencia política necesarias para convencer a equipos de carne y hueso que están llenos de miedos y resistencias de que cambien de rumbo según lo que ya dictó la máquina perfecta? Es un cambio de paradigma total. Cuando el sistema nervioso de la empresa, del que hablábamos al principio, se vuelva 100% autónomo e inteligente, ¿dónde quedará la intuición del líder humano? Es algo, la verdad, para quedarse pensando un buen rato. Definitivamente. Con esto concluimos nuestra exploración profunda de hoy.
Ojalá para quienes nos escuchan, la próxima vez que se enfrenten a un mar de números o a un reporte financiero infinito, dejen de ver simplemente un registro aburrido y frío del pasado, y empiecen a leer ahí la historia viva, compleja y latiendo de sus propias estrategias. Hasta la próxima.